Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro. El de hoy para mí, bueno, todos son especiales, la verdad es que digo, todos son especiales. Lo que pasa que el de hoy, pues especialmente me hace mucha ilusión estar con Marta, a la que hace muchos años que conozco y que puedo decir que aparte de una gran profesional es una buena amiga. Marta Marín, que tenéis aquí a ella ya en pantalla, para quien no la conozca, es directora creativa, estratégica y analista de tendencias y mercados. ¿Vale? En eso compartimos cosas, pero luego además tiene un gran desarrollo en su faceta docente. Yo he podido tenerla como profesora, con lo cual doy fe de que es una excelente profesora. Es directora del máster de comunicación de moda que se imparte en la Ramon Llull y aparte es profesora de grado en estética y creatividad también en la Universidad en Blanquerna. Colabora con muchísimas otras instituciones docentes como el IE Business School, el ISABA, el LCI, la IOGEA, la Complutense. Bueno, es una larga trayectoria. Y además, en su faceta más de estratégica en proyectos, ha trabajado para Carolina Herrera, para Nina Ricci, para Prada, para Paco Rabanne. Vemos que el mundo del lujo, Marta, lo manejas bien, ya hablaremos. Para Mango, para Ayuntamiento de Barcelona, lujo y cultura. Y nada, y con todo eso, pues bueno, vamos a intentar a ver qué podemos poner en relevancia en nuestro diálogo. Bueno, bienvenida, Marta. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Para mí también es un gran placer estar compartiendo este diálogo contigo, sobre todo por esta relación que hemos ido tejiendo, ¿no?, a lo largo de estos años, ¿no?, como alumna y luego ya como compañera a nivel de proyectos académicos, ¿no? Tú también compartes el proyecto del máster de moda conmigo como invitada y es todo un placer. Gracias, Marta. Pues nada, oye, para empezar, este pequeño primera introducción que va basado en el pilar que empieza este proyecto, que son los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor. Marta, tú que eres una gran lectora, ¿qué te quedas de estos 12 mandamientos? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que al final es una suma de inputs, cuando los vi, es una suma de inputs, creo que a nivel estratégico muy interesantes porque nos ayudan a leer la actualidad y nos ayudan a proyectarnos hacia múltiples futuros posibles, ¿no?, y factibles que se van a ir imponiendo poco a poco de manera paulatina, algunos de manera más disruptiva y mucho más rápida, y salen como conceptos clave que son muy interesantes. A mí me gusta mucho el tema de la consciencia y a lo mejor me he quedado con esta palabra conciencia, propósito, si tuviera que ir eligiendo como estos pequeños inputs. Para mí, que me dedico a temas de tendencias y de lujo, yo creo que estamos entrando ya en un momento, en un contexto de mercado en el que todas aquellas marcas que no asuman compromisos, tanto a nivel social como a nivel, bueno, individual o social, y todas aquellas marcas que no tengan un propósito van a acabar desapareciendo, ¿no? Y se dice que esta desaparición va a ser bastante rápida. Se dice por parte de grandes lectores del presente y del futuro que todas aquellas marcas sin conciencia, sin compromisos adquiridos, sin propósitos, pues van a tener una legitimidad delante de las nuevas generaciones que va a ser completamente nula y que de 2 a 5 años, en 2-5 años van a acabar siendo como marcas completamente obsoletas. Buenísimo. Totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo, no solamente por los principios de los mandamientos, sino un poco por este discurso que nos has ayudado desde los mandamientos a construir, en el sentido de que todas aquellas marcas que no adquieran un propósito, un compromiso ligado a la sociedad y que ese propósito supere lo que es el beneficio económico, algo que, bueno, también es un cambio de paradigma en todos los sentidos, tienden a desaparecer. Y además tienden a desaparecer, como tú dices, con cierta rapidez, ¿no? O sea, más de la que nos podríamos llegar a pensar. De hecho, es muy bueno, ¿no? Porque tú misma, o sea, desde aquí me ayudas a ir hacia adelante, ¿no? El otro transversal que es el desarrollo sostenible, y que iremos viendo un poco contigo desde un aspecto que sobre todo me quería
porque no lo hemos tratado con nadie y me apetece mucho entender el futuro o los posibles futuros a través de algo que tú trabajas y eres experta, que son los estilos de vida, ¿vale? Entonces, viendo esto, tú ya has dicho, ¿no? Hay unos conceptos claves, has hablado de conciencia, has hablado de propósito. ¿Qué detonadores, qué conceptos identificas tú como más claros que van a ir marcando cuáles son los nuevos estilos de vida hacia los que evolucionamos, ¿vale? O sea, así como algunos que tengas bastante claros o que intuyas. Bueno, no, seguro que más que intuir lo sabes. Y si crees que esos nuevos estilos de vida evolucionan de una forma más paulatina o realmente vamos hacia cambios muy revolucionarios, como hay quien está diciendo, Marta. Yo creo que estamos viviendo un momento de grandes cambios. Y a mí siempre me gusta leer los cambios como momentos de grandes oportunidades. Me parece que un momento de cambio es un momento de gran oportunidad. Y tenemos que tener este punto, aunque estemos viviendo este momento de incerteza y de incertidumbre, de turbulencias, tanto a nivel político como económico, social, cultural, a mí me gusta leer el futuro, los posibles futuros desde una óptica siempre optimista. Tenemos que ser como muy realistas, pero me gusta pensar que todos los... Yo me dedico al tema de las tendencias, pero estudié historia y creo que tengo como la posibilidad de siempre hacer estos engranajes entre pasado, presente, futuro y poder leer estos ciclos, ¿no?, que nos van tocando siempre vivir y revivir. Y creo que estamos en esto, en un momento coyuntural muy interesante. Sí que es cierto que se puede percibir también cierta tristeza, negatividad, cierto aire de decadencia en la atmósfera, pero a mí me gusta leerlo como un momento de cambio, un momento de oportunidad. Sí que va a haber ciertos cambios que nos van a llevar a cuestionar modelos, ¿no?, modelos que estaban establecidos desde hacía muchísimos años. Y creo que este cuestionar modelos nos va a llevar a algo muy interesante, que es el de integrar cuestiones sociales y medioambientales en proyectos de futuro. Y vamos a dar una importancia capital, sobre todo al concepto este que tú hablas de la sostenibilidad, tanto en temas de estilos de vida como luego temas de lujo. Esto es interesante. ¿Cómo se van a producir estos cambios? Los cambios de momento se están sucediendo de manera muy paulatina. Lo que pasa es que ahora nos hemos visto enfrentados a un cambio que nadie tenía constatado, ni tan solo nosotros, ¿no?, que nos dedicamos a prever un poco lo que va a ocurrir en el futuro, que ha sido el tema de las pandemias globales, ¿no?, que nos ha azotado el tema del COVID y nos ha dejado noqueados a la hora de enfrentarnos, ¿no?, a ciertas cuestiones que antes teníamos más por la mano y sabíamos normalmente cómo surfear. Esta cuesta surfearla, ¿eh?, para poder vislumbrar algún tipo de luz así como a largo plazo. Pero me parece que el tema este de la pandemia global que nos está afectando a todos, yo creo que no estamos en un post-COVID, estamos en un inter-COVID, que ya veremos la durabilidad que va a tener, nos va a hacer cambiar como ciudadanos, como seres humanos. Y esto va a tener, bueno, pues una cierta lectura en estilos de vida que va a ser muy interesante. Somos ciudadanos que cada vez estamos más multifacetados, ¿no? No presentamos solo una cara, parecemos como un prisma, ¿no? Somos multifacetados, somos como muy poliédricos y yo creo que esto es lo que nos va a permitir construir nuevos estilos de vida que nos proyecten hacia un futuro esto un poco más sostenible y un poco más fácil para que todos podamos convivir en él. Temas de estilos de vida. Yo creo que antes vivíamos en una sociedad donde se desplegaban ciertos tipos de rasgos, de criterios, de comportamientos, de actitudes, porque al final un estilo de vida no es solo la manera en cómo me he visto, ¿no?, me presento, me represento delante de los demás, sino que es algo bastante más potente. Al final para mí un estilo de vida, el tema de la vestimenta sí, es interesante, pero hay algo mucho más interesante, es un tipo de comportamiento, ¿no?, de actitud frente a la vida. Y de hecho, yo creo que ahora incluso, yo estoy dejando ya un poquito atrás el tema de los estilos de vida para hacer segmentaciones de públicos objetivos para marcas y estoy optando por perfiles socioactitudinales, porque me permite acercarme a nuestras audiencias
no solo a partir de un demográfico o de un psicográfico, ¿no? Sino que además le añado el estilo de vida y le añado un componente que es el de los comportamientos y las actitudes. Esto me parece un poco una visión más global. A mí me gusta mucho un filósofo francés que se llama Michel Maffesoli, y él fue el que se inventó este concepto de las neotribus, ¿no? Y dijo algo que para mí en un pasado tuvo mucha importancia, pero cuando lo leo con la perspectiva de lo que ha sucedido en estos últimos años, cada vez me parece más brutal. Y él decía que vamos a optar por no estar completamente disueltos, ¿no? Como una masa, aquello que antes, cuando los estudiosos de los mercados llamaban o etiquetaban como mainstream, sino que me parece que en momentos de tesituras como las actuales, esto que hemos dicho, incerteza, incertidumbre, etcétera, lo que hacemos es explosionar este mainstream en una gran cantidad de subculturas, porque todos intentamos, sobre todo, reivindicarnos, ¿no? Y alzar un poquito nuestra voz. Nos sentimos un poco desamparados y lo que hacemos es alzar nuestra voz. Y cuando alzamos la voz buscamos gente que sea un poco como nosotros, ¿no? Y que apele a unos objetivos comunes. Y lo que hacemos, dice Maffesoli, es que nos sentimos únicos, tenemos personalidad, queremos defender nuestra propia individualidad, queremos esta voz que sea muy propia, pero cuidado, que tenemos una unicidad, que nos sentimos únicos, pero entre nuestros iguales. Y esto me parece sumamente interesante, es decir, somos únicos, pero siempre buscamos a aquellos que son como nosotros, ¿no? A los que nosotros nos gustaría parecernos. Y buscamos estos grupos, subgrupos, que son estas subculturas, estos estilos de vida, en los que buscamos este elemento que ahora en el 21 es cada vez más fantástico, ¿no? Que es el tema de la pertenencia. Quiero pertenecer a un grupo y quiero que la gente se identifique con ciertos valores para construir identidades que sean muy potentes. Y creo que los estilos de vida van a tener que ser estos perfiles más socioactitudinales, donde se refuerce la identidad de cada uno de estos grupos, subgrupos, y que esta identidad venga sobre todo determinada por valores que tienen que ser importantes, que tengan que apelar a funciones o cuestiones sociales, y esto para mí va a ser lo más determinante. Absolutamente. Yo, mira, Marta, que comparto contigo absolutamente todo lo que estás diciendo. Fíjate que, bueno, evidentemente estoy convencida de que a ti esta lectura no te ha llegado ahora post pandemia, como a mí tampoco, ¿no? O sea, nosotros desde NetHunting creamos un proyecto ahora igual 4 o 5 años ya, que nació de un proyecto que nos encargaron, que precisamente era identificar eso, perfiles dentro de los millennials, o sea, que ya era un grupo que que pudiéramos dirigirnos a ellos, ¿no? O sea, perfiles de estilo de vida, y bueno, hicimos esa clasificación un poco socioactitudinal, les llamábamos joiners, porque precisamente se juntaban entre ellos, o sea, buscaban, como tú dices, esa unicidad dentro del grupo, que además, evidentemente, en ese colectivo, en esa edad, es bastante típico, ¿no? Porque la gente joven, de alguna forma, siempre hemos tenido, o sea, se ha tenido la sensación de la necesidad de pertenencia a un grupo, ¿no? Lo que pasa es que se está haciendo extensible a cualquier colectivo de edad, ¿no? O sea, eso es lo que me parece como más incluso interesante, ¿no? Que ya no tienes que tener 15, 20 años para pertenecer a ese neogrupo, o sea, o neotribu, sino que con 40, con 50 y con 60 estamos viviendo ese mismo patrón y esa misma manera de entender esos perfiles, ¿no? Ya no puedes clasificar por edad, porque no tiene ningún sentido, porque además hay cosas muy curiosas como, pues eso, ¿no? Que encuentras gente de 50 años que tiene una actitud más joven que algunos de 30. Entonces, esta flexibilidad, estas cosas, es donde empiezas a trabajar, pues eso, perfiles que tienen que ver mucho más con un estilo de vida socioactitudinal, que nada tienen que ver a veces con la edad. Me encanta, bueno, me encanta cómo lo has explicado, porque así ya, o sea, queda todo súper bien detallado. Lo que me gusta mucho es cuando has dicho, bueno, evidentemente lo de multifacetados o poliédricos,
que el concepto poliédrico lo enlazas con que nos proyecta hacia futuros más sostenibles. ¿Nos puedes explicar un poquito más esto que me ha gustado? Bueno, yo creo que uno de los grandes retos es el de intentar mejorar el mundo que habitamos, ¿no? Porque si no, esto pues tiene fecha de caducidad, aunque hayan políticos, ¿no?, que nos digan que esto no es cierto. Y lo que parece más interesante, sobre todo, es que cuando estemos construyendo nuevos tipos de consumo, para mí los nuevos tipos de consumo vinculados al mundo del lujo a lo mejor van a tener que pasar por proyectos de consumo colaborativo, ¿no? Entonces vamos a tener que optar por determinados patrones de consumo que nos alejen de aquellos que estaban antes como muy preestablecidos dentro de este sector y nos van a encaminar a nuevos conceptos que bueno, ahora se llama el purpose, la militancia del pospropósito, ¿no?, que me gusta como concepto. Es decir, marcas que asuman retos dentro de toda una serie de conjuntos de propósitos que cada una de ellas va a poder escoger, ¿no? A mí me gusta cuando hay determinados tipos de marcas que dicen, bueno, pues yo desde mi marca, que se dedica sobre todo al sector de la joyería, lo que voy a intentar hacer es, delante del reto al que nos estamos enfrentando, delante de un reto, ¿no?, delante de un problema que es una crisis climática, el reto es intentar pues paliarlo. Y hay marcas dentro del mundo, por ejemplo, de la joyería que intentan redireccionar una parte de sus ganancias para salvaguardar los bloques de hielo que se están deshaciendo en el Ártico, el Antártico, etc. Hay otras marcas del mundo de la moda que intentan salvaguardar las 2 barreras de coral que nos están quedando ahora en el mundo, ¿no?, que parece también algo como muy lastimoso. Y luego, bueno, esto es una revolución. Yo siempre digo que ahora estamos viviendo como 4 grandes revoluciones. Una es una revolución ambiental que viene determinada por esta crisis climática y luego por una escasez cada vez más grande de recursos naturales. Y creo que el tema de lo ético y lo eco, que pasa por también la sostenibilidad, por el tema del upcycling, etcétera, se va a tener que imponer, pues porque es que si no, no vamos a poder seguir creciendo como sociedad, ¿no? Luego hay otro tipo de revoluciones que ya no, a lo mejor no tienen que ver tanto con la sostenibilidad, o sí, porque hay una revolución tecnológica que nos lleva, por ejemplo, a temas de realidades mixtas, hibridadas, ¿no? Hay un tema de una revolución biológica que tiene que ver con la transhumanidad y además con el tema de estas pandemias globales que ahora nos afectan. Hay otro tipo de revolución para mí que es de medios de comunicación, que nos habla de esta extrapolación de medios, pero luego también de narrativas cada vez más consumibles. Y yo creo que estas 4 grandes revoluciones, pues todas ellas confluyen en un punto de intentar abordar o tener todos como objetivo, como reto, potenciar temas de sostenibilidad. Y esto las marcas yo creo que ya lo están haciendo algunas, no todas. Algunas lo empiezan a hacer bastante bien, ¿no? Y yo como tú, cada día tenemos como miles de inputs que nos llegan. Y a mí me parece muy interesante, por ejemplo, el hecho de que Hermès, ¿no?, acabe de lanzar el primer bolso en el que, de su marca, en el que ya ha retirado las pieles convencionales y empiezan a trabajar con hongos, ¿no?, con micelio, que al final es un tipo de material pues que preserva nuestro medio ambiente y además es biodegradable y no induce a la contaminación. Me encantan también proyectos que a lo mejor no tienen que ver tanto con el mundo del lujo, es algo que a lo mejor lo tenemos todos más cercanos, y me encanta ver cómo IKEA nos seduce con un nuevo modelo de tienda que quiere abrir este año 2021 en el centro de Viena, porque dice que se siente culpable por establecer sus tiendas alejadas de la ciudad y obligarnos a coger el coche o un sistema público de transporte para llegar hasta allí y luego tener todos que cargar con los muebles que compramos o cualquier otro tipo de complemento hasta nuestra casa, ¿no? ¿Y cuál es la conciencia en términos de sostenibilidad de IKEA? Oye, pues venga, hemos aprendido una lección y ahora lo que tengo que hacer es mis centros, mis espacios de consumo van a estar en el centro de la ciudad, todos vais a venir a pie y luego la distribución de los productos la voy a hacer yo de manera gratuita y voy a gestionar, ¿no?, un tránsito, un transporte de una manera un poco más eficiente.
todos estos tipos de proyectos, y de estos hay miles, yo creo que son interesantes, ¿no? Y todo suma. ¿Hacia dónde nos llevará? No lo sé, pero como mínimo no vamos a peor. Intentamos construir algo mejor. Sí, o sea, sí, absolutamente. Mira, voy a hacer un poquito ahí como de medio resumen, por decir de alguna forma, ¿no? Vemos que eso, ¿no? Que hay un gran reto, o sea, que yo creo que es en lo único, o sea, en lo único de esos subgrupos y de todo, en lo único que estamos de acuerdo. Que, mira, por acierto o no acierto, era lo que estaba en el titular del libro, lo de diseñar un futuro o un mundo mejor. Englobado de alguna forma en algunas rutas y en algunos parámetros, que entre ellos están pues estos objetivos de desarrollo sostenible que ya van marcando como esos pequeños subretos que de alguna forma una marca, ante la imposibilidad de abordar todo, porque es cierto que los objetivos de desarrollo sostenible necesitan parametrizarse mucho más, son como grandes cajones donde de alguna forma uno se siente tan pequeño que dice, bueno, no sé por dónde empezar. Entonces, bueno, es una forma de ir abordando pequeñas partes de ese gran reto a través de los pequeños retos. Genial, de alguna forma, como lo has resumido, las cuatro revoluciones. Ciertamente es verdad que además entre ellas tienen, o sea, es que lo difícil hoy en día es aislar las cosas. No sé si a ti te pasa, Marta, porque yo soy capaz. O sea, está todo tan relacionado que al final nuestro trabajo, que muchas veces es intentar encajonarlo, se convierte en algo complejo, porque dices, bueno, no, o sea, si es que esto al final, en cuanto tiro un poco de la madeja, ya estoy metiéndome en otros cajones. Entonces, esas cuatro revoluciones me parecen un gran hit, por decirlo de alguna manera, porque sí que nos dan cuatro titulares muy buenos, pero es verdad que están absolutamente trabajando en paralelo y entrecruzándose con ellas. Y luego, los dos ejemplos que has comentado, o sea, mira, tuvimos a Clara Walsh en un diálogo que hablaba, o sea, un diálogo súper bueno para quien quiera un poco profundizar de todo lo que es la economía circular, muy bien enfocado, y los biomateriales. Y nos comentó un montón de ejemplos y cosas. Lo que sí me dio un titular que me parece bastante interesante, que es, o sea, que lo biodegradable no se convierta en un nuevo gancho de consumo. O sea, porque es cierto que ante la necesidad de entrar por el marketing con la sostenibilidad, muchas veces entramos de formas muy parcelarias y no todas, afortunadamente las marcas no todas lo hacen, pero algunas sí con mensajes un poco engañosos. Y eso somos conscientes todos. Y luego lo de IKEA siempre ha sido una marca para mí un poco de referencia, ¿no? Es verdad que ellos trabajan muy bien, o sea, nos gustará más o menos, pero oye, tienen y llevan muchos años con esto, ¿no? Y también tuvimos un par de diálogos que hablan de la movilidad sostenible y es cierto que hay muchas cosas que en las ciudades, los conceptos de la ciudad en 15 minutos, el cambio de estilo de vida urbano para poder amoldarnos a ciudades más biociudades y evidentemente todas estas marcas que están detrás de todos estos insights enseguida son capaces de tener esta reacción y me parece pues, bueno, una gran estrategia el acercar pues los puntos a lugares mucho más céntricos. Pasa que, claro, como antes eran grandes superficies y por eso tuvieron que ir hacia las afueras, pues bueno, hay que darle la vuelta. Que ya estaban ellos haciéndolo, porque con las pequeñas tiendas, lo que pasa que cada vez, pues bueno, se acercan más. Una cosa que me gustaría, Marta, porque esto sí que sé que contigo va a ser de las que puedes de alguna forma irte ahí, ¿no? Como tú has dicho, tú eres de carrera, entre otras cosas, historia, ¿vale? Algo que me apasiona y lo sabes. Entonces, yo soy súper defensora y, bueno, esto no va a quitar, o sea, tú no me vas a quitar ni media palabra, pero hay gente que no lo entiende, que es que no se puede mirar al futuro sin mirar al pasado. O sea, yo me sorprendió muchísimo cuando, o sea, estalló este momento y de alguna forma nos quedamos todos un poco colapsados, como si, o sea, lo primero que me decía la gente es todo lo que contabas ya no vale para nada. Y dices, pero Dios mío, vamos a ver, espérate. O sea, y luego todo eso al final todo el mundo me ha dicho, no, si al contrario, se ha quedado todo acentuado, todo, o sea, no somos capaces de entender como los procesos temporales, ¿no? Entonces, para mí eso es
bueno, es oro, me encanta. Entonces, tú que eres una gran conocedora de la historia, ¿qué otros momentos de la historia te podrían ayudar ahora a pronosticar hacia dónde avanzamos? Bueno, ahora vivimos un contexto que es muy fácil de hacer este tipo de analogías con algunas décadas del pasado siglo, ¿no? Del siglo XX. Yo creo que el siglo XX tuvo dos momentos que se parecen muchísimo al nuestro, ¿eh? Con todas luego las diferencias, evidentemente, de temporalidad que existen en medio. Pero hubo una gran crisis económica que todos conocemos como crack del 29, en el que ya había habido en Europa pues, una trágica Primera Guerra Mundial, y Europa había quedado completamente devastada, Estados Unidos parecía que cogía un poco el relevo. ¿Y qué hizo? ¿Qué se hizo desde los Estados Unidos? Pues seguramente gestionar económicamente un cierto tipo de ganancias que tuvieron a partir de una desgracia que pasaba en Europa, y se vendieron más bonos de los que habían, etcétera, y cometieron como la gran imprudencia de gastar más de lo que ingresaban, ¿no? Pues se abocaron a una crisis económica brutal que luego también salpicó a todo el mundo. Y luego también hubo una gran crisis, la crisis del petróleo en el año 73, que marcó mucho a toda una sociedad. Y yo creo que son las dos grandes crisis económicas, políticas y sociales del siglo XX que podríamos encontrar muchas analogías con el momento presente que nos ha tocado vivir, ¿no? Todo el mundo habla sobre todo de los 20, ¿no? De los felices años 20, sobrepasar una crisis, ¿no? Intentar olvidarla, y lo mismo que pasará ahora cuando salgamos de este momento pandémico, ¿no? Que dice, uy, la gente va a perder otra vez la compostura, no sé qué. Al final el concepto de felices años 20 es algo también muy marketingiano, porque tampoco fueron tan felices, fueron años bastante trágicos donde la gente intentaba solucionar temas de agravios que se sucedieron en los años anteriores. Lo que pasa es que es verdad que cuando acabas de salir de una crisis intentas buscar un escapismo, una evasión de la realidad, y la gente es verdad que salió a la calle a celebrarlo, y algunos de ellos, no todos, algunos de ellos hicieron algún tipo de celebración un poco más exacerbada, pero nada más. Momentos que nos ayudan a entender el presente: la crisis del crack del 29, la crisis del petróleo del 73, y esto nos debería dar como algún input también a nivel estratégico para intentar aprender de esto y saber que, bueno, después de algo cíclico va a venir algo de más linealidad donde las cosas van a ir siempre un poquito a mejor. Vale. Si el giro este va a ser tan importante como para cambiar de época, que lo enlazo con una pregunta que me has lanzado antes y yo me he ido y no te la he resuelto. No pasa nada. El cambio va a ser tan absolutamente brutal que nos va a permitir cambiar de época. Yo creo que a día de hoy nadie lo sabe, que es imposible predecir algún tipo de rupturismo tan grande como el que nos hizo pasar, ¿no?, a ser modernos o a ser posmodernos. Incluso hay teóricos que dicen que la posmodernidad no ha existido, ¿no?, porque no se produjo ningún tipo de giro tan radical, tan profundo, tan significativo que nos hiciera pasar de un momento histórico a otro. Para muchos siguen leyendo estas coordenadas temporales desde la modernidad, y en cambio otros, yo me incluyo, a mí me gusta mucho significar este cambio de los 70 como, bueno, modernos, posmodernos, porque hay algunos puntos de lectura que me permite como hacer algún tipo de diferenciación interesante. Si ahora nos van a etiquetar a todos como una sociedad con algún nuevo nombre de estos modernos, hipermodernos, sobremodernos, modernos líquidos, no lo sé. Seguramente nos van a tener que leer muy bien los pensadores, los sociólogos, los antropólogos, y nos van a decir más o menos cómo quieren etiquetarnos, ¿no? Bueno, pero igual esto Momento de gran ruptura. No lo sé. Sí que es cierto que vamos a tener que repensarnos como sociedad, porque vemos que tal y como somos y hacia dónde vamos, la direccionalidad a lo mejor no es la mejor que podríamos tener. Y sí que es cierto que ahora se está poniendo un poco de relieve que nuestras grandes narrativas políticas, aquellas que fascinaron, ¿no?, a nuestros antepasados, como aquellos grandes ismos, el socialismo, el comunismo, tal,
pues ahora ya no nos fascinan de la misma manera, ¿no? Y que los mismos regímenes económicos, antes era un liberalismo, un neoliberalismo, tampoco nos han ayudado a construir un futuro mejor. Estamos viviendo un contexto que, si lo leemos a nivel político, yo lo veo muy tensionado. Si lo leemos a nivel económico, yo veo que hay una gran inestabilidad en los mercados. Si lo leemos a nivel social, yo lo leo como un punto de desequilibrio que en el siglo XXI es a veces incluso muy vergonzoso. Y a nivel de pensamiento veo que vivimos abrumados por las dudas. No sabemos ni quién somos, ni hacia dónde vamos, ni hacia dónde nos queremos dirigir. Por lo tanto, algún momento de repensarnos como sociedad seguramente deberíamos hacerlo. Sí. Pero no puedo decir si será pospandemia o la pandemia, como dicen muchos, nos habrá obligado a... Yo no creo que haya este cambio pospandémico tan radical. De hecho, se ha terminado y algunos de nuestros hábitos de consumo, maneras de comportarnos y actitudes siguen siendo las mismas que teníamos antes de que estallara la pandemia, ¿no? Totalmente. Wow, ya veremos. A ver, vuelvo a lo mismo. O sea, yo es que me fascina porque no quiero cortaros, porque de verdad que, o sea, este arco de discurso no se puede cortar porque es un enriquecedor tope, pero luego me cuesta como decir, vamos, sacaría de cada uno de los puntos un montón de verticales más. Te diré, mira, de las dos crisis que has destacado para los que nos escuchen, creo que es importante que has destacado estas dos donde hubo muchos factores políticos y sociales, porque hay gente que intenta decir, como muy rápidamente recurrimos a la anterior crisis, a la del 2008, enseguida ¿qué pasó? ¿No? Como diciendo, ostras, estamos, pero no tiene nada que ver. Yo creo que, o sea, estas dos son muy diferentes y por eso es importante quedarse con qué elementos hubo allí para poder ayudarte a pronosticar hacia adelante. Lo de los felices 20, que como tú dices es un gran concepto marketingiano, que yo creo que, bueno, sí, algo de ello vamos a tirar, ¿no? Estoy convencida. Creo que va a ser pues algunos sectores más que otros, seguro que la moda tirará de él, bueno, ya está tirando de él. Me preocupa si abusan y entonces nos vamos a conceptos muy poco sostenibles, pero no creo tampoco que sea como muy, no de mucho recorrido, sinceramente, no lo creo. Me preocupa más y me parece como bastante más interesante otro concepto que has dicho, que es el escapismo y la evasión. Pero yo creo que ese sí que va a estar mucho más vinculado a la revolución que has dicho, tecnológica, las nuevas realidades, y probablemente ahí sí que podamos empezar a ver colectivos, alguna de esas neotribus que ante la necesidad de evasión busquen escapismo, pues por todo lo que es la realidad aumentada, la realidad mixta. Creo que ahí va a haber un gran caldo de cultivo y por ahí van a haber muchas cosas que desarrollarse. Me quedo con que sí que va a haber más linealidad, como sociedad nos tenemos que repensar, eso está claro, y que hay una falta de liderazgos muy enorme. O sea, eso lo vemos, o sea, ya es algo que creo que está dentro de los parámetros que protagonista, o sea, que tenéis cabezas bien armadas, vais repitiendo una tras otra. Vamos a entrar, bueno, no por los felices 20, sino por lo que hemos estado comentando, un poco con un último punto que me parece interesante, es qué lugar va a ocupar o está ocupando el lujo, y también dime tú qué será el lujo en este futuro, Marta. Yo creo que no habrá un solo lujo, sino que esto será como, yo te digo, el mainstream ha explosionado en una suma de subculturas muy interesantes. El público, nuestros públicos objetivos están absolutamente facetados o multifacetados. Y entonces habrá tantos lujos como neotribus haya aquí afuera. Y cada uno va a entender el lujo, lo va a interpretar y se va a adentrar en universos del lujo completamente distintos los unos de los otros. Yo creo de que además el lujo va a tener que saber compaginar el compromiso con la evasión. Es decir, tú vas a poder tener una marca de lujo que por un lado intente tener este propósito del que estamos hablando antes, ¿no? Y tu propósito pasa por tener unos valores y tu valor a lo mejor puede ser el upcycling, ¿no? Voy a intentar llevar a cabo pues como un reto a partir de
la cultura del reciclaje. Bueno, a mí me parece muy interesante que haya marcas que se postulen desde lo eco, lo ético, la sostenibilidad, el upcycling. Hay otras marcas muy interesantes. Ahora que estoy haciendo proyectos de hoteles, están tirando por el Uplivet Space. O sea, dar como una segunda vida a espacios que han quedado deteriorados, abandonados en la ciudad y que antes nos poníamos como locos. Tengo que emprender un nuevo modelo de negocio y vamos a buscar un solar y nos poníamos a construir. Y ahora, por ejemplo, me gusta más el tema este del compromiso de a ver qué edificios hay en la ciudad que puedo recuperar y ser capaces de darle una segunda vida, ¿no? Pues a lo mejor, si yo tengo que emprender un nuevo modelo de negocio, sea dentro del mundo del lujo, puedo apropiarme de un espacio ya existente y darle una segunda vida, te estoy poniendo compromiso, te estoy poniendo conciencia, estamos hablando de propósito, pero eso no quiere decir que mi modelo de negocio dentro del mundo de la hostelería a lo mejor gire en torno a procurarte una pequeña evasión, ¿no? Porque al final todos queremos ser como muy conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero tampoco hace falta pensar todo el día en algún tipo de calamidades, ni que todos asumamos compromisos las 24 horas del día. Entonces, esto las marcas lo saben y le van a decir, bueno, yo te doy propósito, pero también te doy la posibilidad de que en algunos instantes de tu día a día a lo mejor tenemos que olvidarnos de la cotidianidad, porque esta a lo mejor puede resultar muy monótona, muy aburrida, muy triste. Y generar, yo creo que las marcas no te dan nunca la felicidad, pero sí que te dan instantes de alegría, ¿no? Y procurar al consumidor un breve instante de alegría, a lo mejor tiene que ver con este pequeño escapismo que una marca, aunque abrace también la conciencia, te puede llegar a ofertar. Vamos a ser un poco muy duales, vamos a hibridar muchas cosas, no vamos a construir un solo futuro, vamos a construir muchos futuros posibles. Y esto pasa por generar muchas interconexiones, como muchas sinestesias con todos los proyectos. Y yo como marca no hace falta que abrace solo el propósito, sino que puedo abrazar el propósito, pero te puedo generar un instante, ¿no?, de alegría. Entonces, casar estas cosas creo que van a ser interesantes. Pero lo más interesante de todo es que tú como marca me ofrezcas lo que tú me quieras ofrecer, lo hagas siempre de una manera muy honesta, muy transparente. Y creo que aquí va a estar el kit de la cuestión del mundo del lujo. Que las marcas, todas las marcas, las del lujo aún más, van a tener que ser muy honestas y muy transparentes. Y lo que no van a poder hacernos es mentirnos. Es decir, coger como un claim para generar una acción de comunicación, una campaña en el que vendan algo de propósito que luego va a ser difícil que nos lo creamos. El consumidor ahora ya está muy preparado. Tenemos ya como muchos conocimientos de lo que es la publicidad, el marketing, y cuesta mucho engañar, que nos engañen, ¿no? Entonces yo creo que el kit de la cuestión va a ser en esto, en construir marcas que sean muy, muy, muy honestas. La honestidad para mí va a ser como el gran valor de las marcas. Y luego, si dentro de esta honestidad tú me vendes esta sostenibilidad, o me vendes un upcycler, o me vendes un biodegradable, pues en función de cómo lo vayas trabajando, tú te harás más creíble o vas a perder la credibilidad de una manera muy rápida. Hoy en día con las redes sociales todo está aquí, ¿no? Y es como se producen estos intercambios entre marca y consumidor que son súper fluidos y muy rápidos y la gente no te perdona según qué. Entonces vamos a tener que estar aquí. Total. Bueno, lo de la honestidad, o sea, de hecho, esto también, es que es esas cosas que dices, o sea, ¿cuántas veces lo habíamos puesto encima de la mesa? Yo me acuerdo cuando empezaron todo este montón de marcas, sobre todo en Estados Unidos, que todas empezaban por honest buy, honest, o sea, era como una palabra recurrente, hablo, o sea, era 3 años, una cosa así, y que tú decías, lo que pasa que sí que es verdad que en ese momento, porque a veces pasa, o sea, pasa que las cosas salen desde lo social y luego se van tamizando hacia lo marketing y tal, y otras veces es como que ya hay una palabra que reverbera mucho, pero que luego realmente no está tanto en el calado social, ¿no? Entonces, yo creo que ahora sí que se ha tomado más conciencia, aunque ya veníamos diciendo, o sea, el tema de la honestidad, de la credibilidad, es como que desde los inicios de las redes sociales y increciendo ha ido cogiendo una fuerza brutal, sumado a la transparencia, marcas que creo que
abanderaron eso fue pues marcas como Everlane y un montón otras. Y ahora, incluso, claro, hay que sumar algo que aunque no entre así tan directamente, igual ni siquiera de momento en el mercado del lujo, pues es que va a dar cambios muy importantes a lo que es nuestra percepción del mundo, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, todo lo que es el blockchain, todo lo que es el NFT, los tokens no fungibles, todo esto es transparencia, distribución, descentralización y va a ir sumando a mí no me engañas, o sea, porque yo además, antes de que me engañes, te salto. O sea, te salto, o sea, directamente, no te necesito, ¿no? Entonces es como, wow, eso coge una potencia que a mí me parece, bueno, maravillosa, o sea, maravillosa porque directamente, o sea, sobre todo para artistas, para creadores, pero claro, o sea, cuando empiezan estos, detrás van a tener que ir, pues eso, marcas, medios, toda una serie de industrias detrás, que es, o sea, que, que viene un gran cambio por ahí, o sea, que nosotros lo avisamos desde aquí, ¿no, Marta? Luego ya que recojan el testigo los que nos vayan escuchando, pero eso viene fuerte, la verdad. Mira, Marta, yo la verdad es que estaría horas hablando contigo, pero bueno, creo que más o menos, o sea, hemos resumido un montón de cosas, hemos expuesto un montón de cosas. Más o menos nos lo has dicho, si tú quieres hacer unas pinceladas un poco, porque esta es otra parte que la gente no, igual no ha quedado tan reflejado aquí, pero que es delicatessen. Como buena profesora de estética, algunos conceptos que vayan a marcar la estética de los próximos años, si quieres, ¿eh? Y si no, yo ya estoy, bueno, yo ya los he sacado entre líneas, pero si tú quieres comentarnos, dinos. Bueno, de hecho, te he hablado de 4 grandes revoluciones, pero siempre hablo de 5. Lo que pasa es que la estética pensaba que era como muy cosa mía, pensaba, no la digas. Pero también hay una gran revolución estética, ¿no? Que estamos en un momento en que lanzamos propuestas y estamos en el momento este de las grandes fricciones. Lanzamos propuestas estéticas muy friccionadas, tanto a nivel de concepto como a nivel formal. Y eso quiere decir que vivimos en un momento de esta tesitura de incerteza en la que el público nos compra un poco de todo. Algo que genere agradabilidad y algo que genere incluso desagrado. Nos encanta que las marcas nos fascinen con cosas agradables y cosas desagradables. Y eso hace que convivan en un mismo momento categorías como la belleza, que no es una belleza convencional ni clásica, es una belleza declinada porque se ha sabido actualizar y hemos sabido adjetivarla para poderla vender en el siglo XXI, y ahora estamos vendiendo una belleza creativa, una belleza sensual, una belleza con conciencia, una belleza lúdica, una belleza experiencial. Vendemos belleza, cosas que agraden, pero vendemos también fealdad, ¿no? Se ha impuesto el momento de los grandes feísmos en la historia. Y esto parece un poco desconcertante, pero es que es la pura realidad. Nos encanta todo aquello que tiene que ver con la imperfección, ¿no? Vendemos bellezas imperfectas, bellezas negativas, vendemos este concepto del pretty ugly, ¿no? Más friccionado que esto, seguramente nada. Y luego nos enfrentamos a las campañas de Gucci que dices, ¿esto es el mundo del lujo? Aquello decías, ¿cuántos lujos hay? Tantos como seamos capaces de abrazar, porque aquí afuera tenemos como 200 subculturas distintas y a cada una de ellas les puede interesar un determinado lujo vinculado a una determinada estética, ¿no? Y ahora está conviviendo la belleza con la fealdad, que dices, vaya oxímoron más potente, pero luego estamos conviviendo con subcategorías más nuevas, ¿no? Que son el kitsch, el cute, el cam. Luego vivimos dentro de un mundo absolutamente irónico, donde esta categoría o subcategoría se convierte también en reina, y de la que emanan muchas propuestas a nivel de comunicación muy interesantes. La que sí es cierto que se está empezando a retirar un poco es el tema de la transgresión y de la abyección. Yo creo que ya vivimos en un mundo tan sumamente complicado que aquella escena transgresora y abyecta de los 90 pues parece que se empieza a diluir. Que existe aún un concepto muy grotesco y muy macabro que siguen trabajando algunos artistas, algunos grandes creativos del momento, sí, pero yo creo que ahora es un momento en el que la transgresión empieza a diluirse. Por suerte, ya llevamos 10 años hablando de transgresión, era como un poco aburrido. Y empieza a convivir, pues eso, unas
unos determinados tipos de belleza que se saben adaptar muy bien a las nuevas necesidades o a los nuevos deseos de los consumidores del 2021 y del 2025, si queremos proyectarnos a un futuro, en esto no nos vamos a equivocar. E incluso estamos muy conscientes de todo aquello que tiene que ver con el concepto de lo sublime. ¿Por qué? Porque nos lleva a los espacios naturales. A mí me gusta mucho este sublime que ya no está solo en el mundo del arte, sino que está en el mundo natural, ¿no? Y todo aquello que tiene que ver con la naturaleza, y aquí nos liga también con el tema de la sostenibilidad, con lo eco, etcétera, pues va a tener más preeminencia y, por tanto, el concepto de lo sublime también lo vamos a saber incorporar dentro de este mundo estético, ¿no?, que estamos construyendo. Total. Bueno, me quedo. Algo que me parece ya hasta curioso. Yo es que creo que ya la fealdad se ha quedado integrada en la belleza. O sea, a veces la percibo así, pero bueno, o sea, eso ya serían muchos matices, pero la verdad es que hemos llegado a entender belleza de una forma mucho más elástica de la que, no sé, hace 10 años, no estoy hablando, no me remonto hace tanto, o sea, ahora casi, tú preguntas qué es belleza y es aquello que te emociona. Y claro, emocionarme, o sea, hay muchas cosas que me emocionan, entonces ya empiezo a entender que a veces es normal que la gente entienda que no tiene por qué ser una belleza, evidentemente ya no me meto en bellezas clásicas, sino lo que tú has dicho, ¿no? El pretty ugly, todo esto que ya lo encuentran dentro del concepto de belleza. Bueno, ahí le tenemos que sumar todas las capas de la capacidad en la que de alguna forma nos estamos abriendo a la diversidad, a muchas otras cosas que de alguna forma nos están también bueno, haciendo cambiar nuestra mentalidad y que en un mundo diverso todos podemos ser guapos y bellos, evidentemente, y gracias a Dios también, porque si no sería un poco injusto para muchos de nosotros, ¿no? Y luego lo de lo sublime me encanta, porque yo creo que sí que liga muy bien con un momento casi de éxtasis que estamos necesitando, ¿no? De maravillarnos. Y evidentemente si hay algo que creo que nos maravilla ahora es la naturaleza, o sea, es como eso, bueno, no sé si es por la ausencia de o porque nos hemos dado cuenta de que más resiliente que ella no hay nadie, ¿sabes? Y es como ese amor, o sea, nos late. Pero también me lleva a pensar, y no sé muy bien si ahí estás de acuerdo o no, que en ese sublime también vamos a empezar a buscar sublimes más artificiales, no sé, la psicodelia. Sí. Creo que Mira, por ahí van a haber cosas. Tú ya sabes que yo de estética no soy como tú tanto, pero bueno, soy muy intuitiva y me llevan las cosas por ahí, ¿sabes? no, Sí. has dicho algo muy interesante, has dicho algo que estamos buscando más, no tanto algo que nos agrade, sino que nos emocione, ¿eh? Pues el sublime, si algo tiene como categoría estética, es que la belleza no está tan activada como un sublime. Al final la belleza lo que hace es agradar, pero lo sublime lo que hace es conmocionar. No, y los teóricos dicen, lo sublime es aquello que te emociona, te conmueve, incluso te sacude el alma. Por lo tanto, estas categorías estéticas que se pueden elastificar tanto, pues bueno, se puede leer el sublime de tres maneras absolutamente distintas, ¿eh? El sublime puede ser un grado superior de belleza, ya lo tendríamos aquí, o un grado superior de fealdad. Entonces, bueno, en medio de todo el marasmo del sublime podríamos encontrar definiciones muy potentes. Existe un sublime tecnológico y cada vez se está trabajando más. Sí. Esto también es muy interesante. Va a existir un sublime que no esté vinculado a definiciones de Nicolas Boileau, ¿no?, que nos lleven a la naturaleza, porque dicen la belleza pertenece al campo del arte y lo sublime de la naturaleza. Esto ya empieza a no tener sentido, ¿no?, porque ahora ya hay un sublime tecnológico, hay un sublime absolutamente artificial, artificioso. Todo esto también va a tener que cambiar, ¿no? Pero bueno, es muy Pero interesante bueno, que vamos sucedan cambios. o sea, para no, ya no, pero es que podríamos hacer uno entero, de estética y sería tan feliz y yo creo que los que nos escuchan también, pero me voy a quedar con algo que es interesante, que es lo sublime como algo que te sacude el alma, que creo que va a dar mucho de sí eso. Marta, no sé, ya te digo, te preguntaría muchas más cosas, pero creo que hemos pasado por un arco de cosas que ya era lo que nos habíamos puesto un poquito de objetivos y
muy feliz y encantada de siempre hablar contigo, de todo lo que nos has sumado y nada, cualquier cosa que tú quieras aportar más, ya es como nos despedimos y bueno, si quieres preguntarme algo, aquí estoy, pero si no siempre, pues tú ya sabes dónde recurrir a mí, o sea que no hay problema. Gracias, Marta, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme a participar. Me parece como muy interesante esto que estás tejiendo, hilvanando, ¿no? Que son como muchas voces para crear una voz que, bueno, va a ser para mí un gran proyecto. Felicidades a ti por tu proyecto. Muchísimas gracias, Marta. Ya formas parte de él, ya formabas, pero ahora formas un poco más incluso. Muchísimas gracias, Marta. A ti.